Bueno, pues lo primero que tengo que deciros es que me hace mucha ilusión estar aquí hablando con vosotros porque sois una de mis fuentes informativas como newsletter y como podcast, y alguien dirá, ya, pero es que tú también haces una newsletter en la que hablas de podcast y un metapodcast. El podcast, a diferencia de todo lo demás, no necesita ninguna plataforma, no necesita ninguna red social. Es totalmente independiente de todo eso. Si mañana desapareces como canal de YouTube o como podcast en Spotify, piensa un poco cómo se resentiría tu relación con tus oyentes. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando Qué está pasando en el podcasting, el podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a Qué está pasando en el podcasting te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que lo consumas. Este episodio es la conversación completa con José Antonio Gelado. Hablamos de su experiencia en Estación Podcast allá en Madrid, que fue una de las cosas por las que queríamos hablar con él, y un montón de otras cosas más bien cool. Un montón de cosas acerca de podcasting, por qué nos encanta tanto y por qué somos unos frikis. Así es que espero que la disfrutes tanto como nosotros. Nos acompaña José Antonio Gelado, que es consultor de podcasting, está mismo en España y nos va a contar un poquito, ¿verdad?, de su historia y su background. José, cuéntanos. Pues efectivamente, soy José Antonio Gelado, me dedico a esto de los podcasts desde hace ya algún tiempo. Soy consultor de podcasting, como bien decías, y me dedico pues, a asesorar, a ayudar a otros a hacer podcast, a ponerlo en marcha, a darles la idea o a darles un empujón cuando se sienten pues, que se han quedado estancados o que no crecen como les gustaría, para ayudarles a conseguir esos objetivos, o a diseñarlo y ponerlo en marcha pues, dentro de una empresa, una organización, o también, por supuesto, pues, un particular o un podcaster independiente, que de hecho pues, es de los que más me gustan, porque realmente creo que eso es un poco, esa es la esencia, ¿no?, del podcasting, aunque todo es bienvenido, ¿no? Y el origen y cómo empezó todo esto, bueno, pues empecé haciendo un podcast, luego me di cuenta que era el primero que se hacía en español, fue uno de los primeros que se hizo en el mundo en aquel momento, pues porque estábamos en ello, todavía no teníamos muy claro si eso lo llamábamos podcast o llamábamos radio a la carta o audio blog, que era también otra de las palabras que se proponía mucho, audioblog y videoblog, que luego ese sí que tuvo un poco más éxito, en fin. Empecé en esto de los podcasts pues porque tenía ganas de contar cosas, porque estaba haciendo un programa de radio, y cuando empecé a investigar y a ver cómo hacerlo, pues descubrí que había gente que estaba haciendo algo que ahora todos llamamos podcast en aquel momento, ¿no? Y para que se vea que es en directo, pues eso, que aquí hay ambulancias, hay sonidos, hay de todo, y estamos aquí al pie de la calle, estamos aquí contando la actualidad. La ambulancia fui yo. Bueno, pero estás bien y eso. Yo estoy bien, fue acá afuera. Vale, entonces no hay problema. Y oye, y me da curiosidad, y esto lo estoy trayendo aparte de lo que vamos a estar hablando acerca de Estación Podcast, pero me da curiosidad que estabas hablando al principio, ¿no? Dijiste que empezaste todo este proceso cuando no sabías si era un audioblog o qué específicamente. Y en el último newsletter que escribiste, hablabas de tu postura, ¿no?, dentro de lo que propone Eric Nuzum, diciendo de los nuevos nombres que está proponiendo para el podcasting, ¿no? Podcasting o que sí, chat talks o chatcast. Chatcast es una palabra muy fácil de decir, ¿verdad? En español, claro, chatcast es muy natural, Facilísima. Storycast, bueno, pero chatcast es una... Chatcast no es es nada como un trabalenguas. trabalenguas para mí eso. Pero estabas hablando de eso en el newsletter y me gustaría saber cómo lo ves, porque no dices que igual ya el podcast, por fin ya le llamamos podcast, ¿no? Pero ha sido un proceso completo, ¿no? Llevamos cuánto tiempo haciendo podcast y ahora es que como que se está empezando a identificar, podcast podría ser esto, pero seguimos con toda esta pregunta continua de, ¿pero qué es un podcast? Entonces, ¿cómo lo ves tú, los cambios de nombre o las propuestas que están haciendo de cambios de nombres o subtemas o subnombres o subdivisiones del podcast? Bueno, pues lo primero que tengo que deciros es que me hace mucha ilusión estar aquí hablando con vosotros porque sois una de mis fuentes informativas como newsletter y como podcast, y alguien dirá, ya, pero es que tú también haces una newsletter en la que hablas de podcast y un metapodcast. Lo sé, o sea, puede explotarnos aquí la cabeza de referencias cruzadas.
Pero bueno, lo que está claro es que nos gusta este tema, queremos seguirlo, estamos pues interesados en ello y además os confieso que una de las cosas que más me gusta de vuestra newsletter es obviamente la foto de Puerto Rico. Eso también quiero también que quede claro, que me encanta porque me permite ir conociendo cositas y decir, oye, yo tengo que ir ahí a ver eso, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que no menos importante, la palabra podcast. Yo creo que, como bien decías, Mayra, yo creo que hemos tardado 20 años en que se acepte, en que la gente ya sepa más o menos lo que es, que no haya que explicar mucho de qué se trata, que sea universal, que sea una palabra que nos vale en cualquier país del mundo, incluido también en español, con sus mejoras, con sus posibles alternativas, con todo. Pero ya lo tenemos. ¿Qué es la sensación que tengo? De que hay mucha gente dándole vueltas a cómo llamarlo de otra forma para que no sea solo podcast. Pero precisamente para mí, y eso es un poco lo que intentaba, no sé si lo conseguí en el último número de la newsletter, el decir, dejémoslo quieto, dejémoslo como está, ya sabemos lo que es. Ya sabemos más o menos qué es lo que incluye, si incluye vídeo, si no incluye vídeo. Aquí hago un breve inciso, y es que al principio también incluía vídeo, ¿eh? O sea, en el podcast, en los orígenes, en las especificaciones técnicas, se podía poner MP3 y MP4, que era el formato en aquel momento más popular. Bueno, y sigue siendo, yo creo que también. Es decir, todo eso ya estaba. Ahora lo que pasa es que, claro, tenemos mucha presión pues, por parte de plataformas, por parte de productoras, por parte de empresas, de anunciantes, de branded podcast. Y claro, las agencias, lógicamente, pues quieren innovar, quieren traer lo nuevo. Ya el podcast, ya eso es muy antiguo. Ahora hay que hacer, pues eso, otras cosas, ¿no? Entonces, con todo el respeto que me merece Eric Nuthum, que eso sí también lo dejo, que no me cuesta debatir, me costaría mucho debatir con este señor porque me encanta y además sobre todo yo creo que su libro y bueno, pues un poco también su trabajo pues es referencia de muchos que nos dedicamos a esto. Me parece genial proponer ideas, pero ¿y si aprovechamos los adjetivos o los apellidos o como lo queramos llamar y llamamos podcast narrativo, podcast conversacional, podcast en vídeo, podcast en audio, podcast en dibujos animados, en animación, en anime, en realidad virtual o en lo que sea? Pero si la esencia, si sigue siendo válido solamente como audio, pues yo creo que sería podcast, ¿no? Y si se emite además a través de una emisora de radio o de un sistema de radio, pues también sería radio, ¿no? Esa es un poco la propuesta, pero más que nada por simplificar, sin pretender tampoco sentar cátedra ni ser muy técnico, ¿no? No, de acuerdo, sí, puede ser algo como, sabes que todo eso, las redes sociales son redes sociales, ¿no? Pero hay cada red social es diferente. Pues tal vez dentro de eso, pues en vez de red social, podcast y pues las distintas versiones de lo que sería una red social, viéndolo yo aquí ahora con lo que acabas de decir, como que me llega a la cabeza eso, pero... Y además también sacas un tema muy interesante de las redes sociales, que es que a diferencia del podcast, a diferencia de todo lo demás, no necesita ninguna plataforma, no necesita ninguna red social. Es totalmente independiente de todo eso. ¿Por qué? Porque la gracia para mí del podcast es que permitió saltarte todos los demás canales y conectar a emisor y receptor directamente con una cosa que es el RSS, que nosotros aquí ya estamos hartos de hablarlo y de decirlo, pero yo siempre le digo a la gente que es como un índice. O sea, es como la primera página de un libro donde tienes todo lo que tiene el contenido y con ese índice ya sabes dónde está el podcast, dónde lo puedes escuchar y cómo lo puedes escuchar. Por lo tanto, no dependemos de las plataformas. Y eso es lo que intentan también algunas plataformas y algunas redes sociales, pues ya no sé muy bien dónde están ya los límites, que tirar de ahí y decir, no, pero es que ahora tienes que hacer vídeo, ahora tienes que hacer reels, ahora tienes que hacer clips, ahora tienes que hacer, en fin. Yo creo que es un poco por esa presión, pero no olvidemos que lo que nos ha unido a todos, yo creo, y lo que nos ha traído a todos hasta aquí es el RSS y el audio, ¿no? Yo creo que esa es la importancia de mantener ese RSS abierto, ¿no? Y de no tanto luchar, pero por lo menos alzar la voz y decir, mira lo que están haciendo, como tú dices, estas plataformas grandes, que quizás, pues obviamente ellos están haciendo las cosas para ellos, para su plataforma y para que la gente se mantenga en su plataforma. Ese es su negocio. Pero también es importante alzar la voz de decir, si seguimos por este camino, esto va a poner en riesgo ese RSS abierto, que nos permite lo que tú estás diciendo, o sea, poder llegarle a cualquier persona. Que por eso está esta cosa de no seguir, ¿verdad? Ciegamente a los Spotify y a los YouTube, porque en algún momento ellos van a decir, ok, pues se acabó, ahora ya no hay RSS, solo, si lo quieres consumir, tienes que estar aquí, en mi aplicación. Eso es, y por eso yo lo que aconsejo siempre cuando alguien me pregunta como asesoría, como consultoría o cualquiera que me pregunta en general o por la calle, oye, ¿cómo hago con los podcasts? ¿Qué tal? Pues yo siempre digo, aprovéchate todo lo que puedas de las plataformas, optimiza y sácale todo el provecho a Spotify, sácale todo el provecho que puedas a iVoox y a YouTube y a las que vengan en el futuro, bienvenidas sean.
Pero no te olvides siempre de poner dónde está tu RSS para que te pueda encontrar el que no quiera ir por plataformas y sobre todo piensa siempre que tu sede es tu web. Es donde realmente lo que es tuyo. Porque si mañana desapareces como canal de YouTube o como podcast en Spotify, piensa un poco cómo se resentiría tu relación con tus oyentes. Eso es un poco lo que les planteo. Y un poco está en esa línea, ¿no? Que decías, Julio, de aprovechémosla, pero no olvidemos la esencia de todo esto y sobre todo que es lo que nos permite estar en todas las plataformas y no depender solo de una, aunque lógicamente, claro, pues todos tenemos una donde sabemos pues, que los oyentes te escuchan más o donde tienes más repercusión, ¿no? Igual que las redes sociales. Sí, definitivo. Y para no desviarnos tampoco de lo que queríamos en parte también hablar, y relacionado obviamente también, estábamos aquí con un poco de FOMO, Julio y yo, pues porque todo se estaba dando en Europa. Claro. Y en Londres. En Londres también hay una cosa. En Londres, en Madrid se estaba dando todo. Y nosotros como que mordiéndonos las uñas queriendo estar allí. Y Julio más que yo realmente en la parte de Londres, porque claro, ya lo tenía planificado, tuvo que cambiar. Pero cuéntanos un poco qué pasó en Estación Podcast. Este es el cuarto año, ¿no? que sale. Y sí, cuéntanos un poquito qué viste allí, el tiempo que pudiste estar allí. Pues una de las cosas que a mí me gusta también de los eventos de podcast es que cuando son pues, importantes, es decir, cuando son de esos que suele ir pues, la mayoría de la gente que se dedica a este sector, en los casos estos de España o en Latinoamérica o en el de Londres, pero que hay como dos, por lo menos en España yo creo que hay como dos ejes, ¿no? Que están en torno a mayo, que sería Estación Podcast, y en torno a septiembre, octubre, que sería Podcast Days. Y lo bueno de esos eventos es que como atraen a mucha gente, alrededor también se van haciendo otras cosas. Y este año, además de Estación Podcast, se presentó por primera vez un foro de publicidad en audio. No solamente en podcast, pero lógicamente los podcasts tenían mucho que decir. Y fue un punto de encuentro yo creo que muy interesante. En este no pude asistir porque entre ponencia y entre congreso y congreso pues hay que trabajar un poco y sacar adelante los trabajos de los clientes y los podcasts y eso. Entonces tengo que un poco dosificarme, ¿no? Porque no vivo en Madrid, vivo en un pueblo. Pero yo creo que es muy interesante eso, que se van haciendo como polos donde encontrarte, donde poder aprender también experiencias anteriores y donde poner en marcha nuevos proyectos. Y específicamente en Estación Podcast está muy centrado en la creación, en las productoras, en las narrativas, también en los viajes de comunicación entre España y América, que yo creo que es siempre súper interesante poder escuchar a voces que normalmente pues escuchamos en la distancia, pues como ahora estamos aquí nosotros, pues podernos ver en persona, poder preguntar, que te cuenten un poco lo que están haciendo, porque a veces el foco se lo lleva a lo último que estás haciendo, pero hay cosas muy interesantes que a lo mejor no se han conocido mucho aquí o allí, ¿no? Y eso me parece una de las cosas yo creo que más interesantes también de estos eventos. Y por otra parte también el tener un sitio pues, donde encontrarte pues, a representantes de YouTube, de Spotify, de agencias de comunicación importantes. A veces también es verdad, y entrando ya un poquito más en Estación Podcast, había una mesa de publicidad que me parecía muy interesante de las agencias, como un nuevo mercado del audio. Y algunas de las opiniones que escuchaba, pues, bueno, pues que todo es podcast, que eso ya estaba inventado, que si el vídeo, que tal, y dices, bueno, pero, o sea, independientemente, por no volver otra vez al tema de la denominación y de los nombres y del qué es podcast y qué no, la sensación que tengo es que todavía hay que trabajar con algunas agencias en acompañarles y decirles, mira, está clarísimo ya lo que es un podcast, y si no, da igual, mira, es esto es lo que están haciendo otros. Pero no por una definición, sino simplemente por ser prácticos, por avanzar. Se pueden hacer branded, se puede hacer publicidad y se pueden hacer campañas dentro de podcast. Y también se puede hacer un podcast propio donde dar salida pues, a lo que quieras contar como empresa, como marca y demás, ¿no? Es decir, que ya tenemos ejemplos de todo eso. Hay métricas, hay estadísticas y se pueden consultar. No a lo mejor hay una pública como ya hay en algunos países, eso en España yo creo que es una cosa que también irá avanzando, porque en algunos países, por ejemplo en América ya está muy desarrollado, en Estados Unidos, en Reino Unido también, estoy viendo que también en Australia están avanzando mucho con ese tema y aquí todavía nos falta como un punto de encuentro común y auditado donde tener todas las estadísticas de los podcasts, ¿no? Pues sobre todo de cara a los oyentes, más que otra cosa. Y lo bueno también que me gusta mucho de estos eventos, pues es eso, es el encontrarte con otros podcasters, no solamente, bueno, pues con los que suelen llevarse todos los focos o los que están primeros en las listas, sino con lo que yo llamo la clase media del podcasting, es decir, que son la mayoría de los creadores independientes que están diciendo, bueno, a ver cómo consigo mi primer anunciante, a ver cómo sigo sin tirar la toalla, o a ver cómo mejoro esto, o a ver si encuentro a alguien con quien hacer equipo para poner en marcha un nuevo proyecto, ¿no?
Sí. Y habían oportunidades o estaciones, lugares donde esas personas, donde esos podcasters independientes podían sentirse vistos, porque una de las críticas que le llega, por ejemplo, a un evento como Podcast Movement, ¿verdad? Que es en Estados Unidos, que pasa 3 veces, en realidad pasa 4 veces al año, pero era que al principio era como que aquí nos enfocamos, empezamos bien independientes, mucha gente independiente, tremendo. Y después se fue metiendo el negocio y ahora se fue como que, es que hay demasiado de negocio y no hay suficiente para los independientes. Y ahora lo dividieron. Para los negocios uno y para los independientes otro. ¿Tú crees que ahí en Estación Podcast había como que está ese issue de, o está bien dividido en cuestión de, si soy independiente, pues puedo como que encontrar cositas que me ayuden versus si estoy más en la industria, más en el negocio? Yo creo que todavía se puede mejorar. Es decir, había algo de presencia, pero sobre todo en Estación Podcast yo creo que lo que está más bien es lo que ya es conocido o lo que ya es bastante popular, por así decirlo, ¿no? Por no entrar en otros criterios. Y por eso también viene muy bien como ejemplo para otras cosas. Pero yo creo que falta un poco en eso, un escaparate para podcasts emergentes, para podcasts que estén empezando y que ya tienen pues, sus audiencias y sus comunidades, pero también atender un poco a los nichos, que yo creo que es una de las esencias del podcast. Y además es muy buen ejemplo lo que pones de Londres y a mí me parece súper interesante. De hecho, yo el que me gustaría ir es al Podcast Independent Show, si no me equivoco, es el otro. Porque precisamente es eso, sería muy interesante para ver qué se está haciendo en otros sitios, ¿no? Y también es donde se pueden presentar iniciativas, yo creo que muy, muy interesantes. Sin embargo, en España, por ejemplo, está Podcast Days, que sí que tiene, yo creo que más espacios también pensados para el networking, para el punto de encuentro. O sea, no es una crítica a Estación Podcast porque son eventos distintos, pero claro. Estación Podcast son muchos días, en muchos sitios, hay muchas sedes, que desde fuera se puede ver y decir, bueno, pero están todos en Madrid, o sea, tampoco tardas tanto en ir de uno a otro. Ya, pero es que hay veces que son a la vez en distintas salas o dentro de, o sea, ya está pasando como en los festivales estos grandes de música, ¿no? Donde dices, bueno, cuando vas con los amigos dices, bueno, ¿qué nos perdemos? O sea, ¿qué vamos a ver y qué nos perdemos, ¿no? Pues un poco en Estación ya está pasando eso. De hecho, si miráis el programa, yo creo que es muy interesante ver el programa del primer año, el programa del segundo año, tercer año y cuarto año. Bueno, pues en el último año, no lo tengo aquí la hoja, pero es un folio ya que se despliega como los mapas cuando hacíamos turismo, que no había Google Maps, se despliega así y tienes que ir buscando todas las cosas que hay, porque hay muchas cosas. Hay actuaciones musicales, podcast en directo, talleres, charlas, en fin. Entonces, volviendo un poco a esos espacios para el podcast independiente, yo creo que en Podcast Days hay más capacidad porque está más concentrado, porque solo son 2 días. También es verdad que son 2 días, días intensitos. Es verdad que acabas y vas a casa y madre mía, no vuelvo. Y luego al año siguiente vuelves a registrarte en cuanto salen las fechas, ¿no? Pero lo bueno es eso, que sabes que o bien hoy o bien mañana te vas a encontrar con quien esté allí, ¿no? Y te permite, y de hecho ha pasado, hay podcasts como por ejemplo, a mí me gusta destacar lo que Greal, El secreto de las 8 llaves, que es un podcast branded de una agencia de turismo de una región en España, de Cataluña, nació y creció, digamos, o sea, empezó cuando vieron lo que estaba ahí ocurriendo en Podcast Days, cuando vieron anunciantes, cuando vieron marcas, cuando vieron creadores, productoras, y de todo eso surgió la idea de poner en marcha, bueno, algo ya habría, yo digo yo que alguna idea previa probablemente ya habría, pero lo que voy es que sirve para eso, para dinamizar el sector, poner en marcha y decir, oye, estoy buscando esto o esto que estáis haciendo, me gustaría que me lo hicieras para mi marca. Eso yo creo que es la ventaja del podcast independiente y del hueco que creo que debe tener en los eventos, porque lógicamente Spotify, YouTube, las grandes Amazon Music, etcétera, es muy interesante escuchar lo que dicen, escuchar, por ejemplo, a mí me pareció en Estación Podcast muy interesante algunos tips que dieron desde Amazon Music de cómo potenciar tu podcast a través de ellos, cómo ser destacado, cómo ponerte en contacto para que el equipo editorial, porque no tienen espacios publicitarios, digamos, en Amazon Music, te destaque como contenido, por ejemplo, ¿no? Pero también, por supuesto, el podcast independiente. Interesante. Eso es bien interesante. Sí, eso es bien interesante siempre también tener esos representantes ¿verdad? que hablen y den esas ideas. Y eso pasó un poquito también yendo a verla a Londres en el podcast show, que fue Apple Podcast esta vez, quien después de un montón de tiempo como que se abrió un poquito y ahora estaba como que, estaba hablando, dando más métricas, ¿no? De cómo los podcasts están funcionando allí, que lleva tanto tiempo y siempre está haciendo como que, Apple esta compañía tan grande que si le da la gana de hacer un Spotify y un YouTube y cerrar
todo para que, ¿verdad?, podría hacerlo también, pero decidió desde el principio mantener como que este flow del podcasting abierto y todavía lo está haciendo. Que yo creo que se está viendo como la agencia, así como tú dices, allí que estuvo Amazon, se están abriendo a esto y de decirle, mira, así es como tú optimizas para estar dentro de mi plataforma, ¿no? O sea, hacérselo más fácil, porque mucha gente como que yo quiero estar ahí, pero no hay un email o no hay un chat o algo, o tengo que escribirle a alguien, o yo no sé si es una persona, o es un equipo, o es una computadora, es un algoritmo, o sea, es como que un montón de preguntas que siempre uno tiene. Sí, que muchas veces no sabes a quién dirigirte, ¿no? Que eso es Claro. muchas veces el problema y que das por hecho a lo mejor, bueno, pues este estará pues porque es muy famoso, porque paga mucho o porque está en otros sitios y normalmente a veces hay editoriales y hay gente que está seleccionando y que cada día necesitan destacar contenido nuevo, como en todas las plataformas. Entonces, como podcasters, como creadores, tenemos que aprovechar esas ocasiones pues para colarnos ahí entre las grandes producciones y decir, oye, que yo he hecho este podcast especial Navidad, especial Orgullo, especial vacaciones, especial verano, lo que sea, o con una temática o con un aniversario, es decir, lo que te daba era un poco pistas para buscar esa excusa, digamos, para entrar en la agenda y ser destacado, ¿no? Y que, como bien dices, es muchas veces lo difícil, yo creo que sí. Y con Apple a mí me hace mucha gracia porque, claro, Apple yo creo que descolocó a todos porque llegaron de los primeros, tenía muy claro que lo que querían es que que utilizaras sus aparatos, su iPod en aquel caso, que cuando empezó el podcast no existía el iPhone, ahí lo dejo. Es verdad. Ahí lo dejo. Es verdad, que lo más avanzado era una BlackBerry. Y que utilizáramos esos cacharros de Apple en los que había en aquel momento, el directorio abierto, gratuito, y ahí seguido lo tuvieron ahí durmiendo durante 17, 18 añitos. Le cambiaron el nombre, cambiaron el logo y de repente, cuando ya empezaron a aparecer alternativas de pago como Spotify, como decías, Podimo en Norte Europa y en otras plataformas que empezaron ya a cobrar por contenido exclusivo, iVoox también por supuesto, pues dijeron, oye, vamos a añadirle también los podcasts de pago, las suscripciones. Y ahí se quedó también. Y tampoco han avanzado mucho más, pero eso, van muy lento y yo creo que es una ocasión, por eso era muy buena ocasión. Yo me hubiera gustado también ir a Londres a escuchar, a ver, pues eso, qué tenían que decir. Y bueno, yo creo que también hemos ido siguiéndolo, ¿verdad?, en la distancia, pues a ver qué se ha dicho, qué se ha comentado allí en Londres, ¿no? Aunque no, luego no es lo mismo que asistir, pero bueno, te quitas un poco el FOMO que decís al principio. Pues, y de las otras cosas que queríamos también hablar contigo, ¿no? O sea, eres como decimos como dicen en Estados Unidos, de los OGs, de los originales del podcast. llevas un montón de años haciendo podcast. ¿Cómo has ido viendo tú este cambio? Estabas diciendo que, por ejemplo, ahora el podcast nicho es algo que debe estar ahí presente. Yo soy totalmente de acuerdo contigo. Debería como que, yo creo que explotarse más esa parte. De donde venimos, ¿no? Los orígenes de podcast ahora a lo que se está moviendo, que es más podcast nicho. ¿Cómo has visto tú ese movimiento? ¿Qué insights nos podría dar como alguien que habla de podcast 5 días a la semana o 7 días a la semana continuamente? Alguien que continuamente está metiéndose y buscando información. Yo sobre todo no quiero que se cambie la palabra podcast porque tendría que aprenderme otra. Y es una palabra que utilizo mucho, utilizo a diario, entonces tendría ya que pensar, no, es que este chatcast, bueno, es un storycast, pero yo creo que es un más publicast o bueno, a lo que yo... La evolución del podcast yo creo que ha sido muy distinta a otras cosas que hemos conocido y que nos han llegado sobre todo a través de internet, que yo creo que fue, para mí es, yo creo lo que cambió todo, para mí es el antes y el después de todo, y a lo mejor me voy muy atrás. Por supuesto también la telefonía móvil, smartphones, pero sobre todo internet es el que cambió todo porque nos abrió una serie de posibilidades que seguimos disfrutando a día de hoy con otras pegas e inconvenientes y tal. Pero a lo que voy es lo que permitió la unión de muchas tecnologías y entre ellas el podcast. Y por lo tanto la evolución de muchas cosas que han venido en internet ha sido muy rápida, ha crecido muy rápido y luego ha caído. Por ejemplo, los Clubhouse, Twitter Spaces, sitios de voz en directo, llegaron arrasando todo, o sea, ¿cómo no? Tenías una sala, un club, un tal, echamos horas ahí como locos, gente montó de todo, pero luego, cuando ya, claro, era una situación un poco especial porque estábamos encerrados en casa, pero cuando empezamos a poder salir, pues ya eso de estar en directo, hablando y tal, y escuchando, ya era complicado. Entonces bajó el soufflé o la burbuja, ¿no?
Otras cosas ha sido parecido. A lo mejor los blogs ha sido un poquito más lento, pero luego ya tuvieron su época pues de bajada, digamos. Las redes sociales también ha sido lento, luego ya han tenido... Y ahora, bueno, pues estamos aquí un poco lidiando a ver cómo salimos de ellas, o cómo nos vamos a otra, o cuál dejamos, o en cuál nos centramos, ¿no? Un agobio las redes sociales. Sí. Pues verdad, que parecía tan buena idea y tal. Ya por algo, yo recuerdo que por algo los jefes de las tecnológicas no dejaban que sus hijos estuvieran en las redes sociales y tal hace años. Y tú dices, algo se olían de la tostada, ¿no? Pero a lo que íbamos, el podcast no. El podcast fue muy, muy, muy lento. O sea, fue en los inicios, parecía, yo el primero, que en 2004, 2005 decimos, esto lo va a cambiar todo, va a ser revolucionario. La palabra del año de Oxford University Press, del diccionario. Y llegaba el 6, el 7, nos juntábamos, hacíamos cosas, había podcast, había audiencia, había interés, pero las radios no terminaban de entrar por ahí, los medios de comunicación no terminaban de verlo, 8, 9, 10, poco a poco se iban haciendo cosas, había algunas campañas, algunos anunciantes, y así iban consolidando audiencias, 12, 13, hasta que por fin tuvo que haber, por lo menos en España, yo creo que es una de las razones que he encontrado principales, pero yo creo que ha influido en muchos otros países, en español sobre todo, ha sido Serial, el podcast Serial. Realmente cuando viene a decir, pero es que hay un podcast que tiene 1 millón o no sé cuántos millones de oyentes semanales, tiene más oyentes que muchas emisoras en todo un país. Por ejemplo, en España hay muchas emisoras que tenían menos oyentes que lo que tenía semanalmente un podcast. 2014. Entonces, claro, ahí ya sí es cuando empezó a haber ese interés y a decir, bueno, vamos a invertir porque, oye, esto parece que sí que tiene audiencia y que sí que tiene cierto retorno, puede tenerlo, ¿no? Entonces, esa evolución tan lenta hizo que se perdieran muchos por el camino, pero que también luego, afortunadamente, pues se han ido incorporando mucha gente nueva, y sobre todo ese fue el primer granito, yo creo, del podcast, más o menos mundial, pero sobre todo en español, sin duda, y luego la pandemia. Eso ha sido también un empujón muy fuerte, porque mucha gente, eso, se vio obligada a cambiar de hábitos y a tener mucho ocio con el que no sabíamos qué hacer. Y entre panes, pasteles, cursos de macramé y cerámica popular, pues dijimos, pues oye, vamos a escuchar podcast en familia, así en casa, o vamos a hacer un podcast, o con amigos que estaban en otra parte del mundo, que estaban en tu misma ciudad, pero no podías ver, pues te echabas unas cañas, y luego decías, oye, ¿y si grabamos ahora un podcast? Eso que queríamos hacer. Y por supuesto muchos artistas, cantantes, bueno, pues todos los vídeos que salieron de aquella de la pandemia, que sé que ahora estoy hablando y sonará rarísimo, ¿no? Sería como si me vierais aquí con una mascarilla puesta, sí. Que parece que hace muchos años. Sí, pero hace nada. Claro, ajá, pero parece que fue hace muchísimo tiempo, ya que es como muy lejano todo. Pero eso fue fundamental para que mucha gente descubriera o redescubriera y mucha gente dijera, ahora es el momento de hacerlo. Y digo que no es una burbuja, que eso me lo preguntan también mucho, porque después de salir, cuando ya dejamos de tener que estar encerrados en casa, mucha gente ha seguido escuchando podcast y ha seguido haciendo podcast, de hecho, más que antes. O sea, hay estadísticas muy interesantes de Audiogen 3x3, que es otra newsletter también de podcast, donde también se habla de podcast y que también es una de mis fuentes informativas. Y ahí tienen un gráfico buenísimo donde te muestran todos los estrenos de podcast en todos los países de habla hispana, con datos de Listen Notes. No recuerdo ahora mismo el 80 y tanto, no recuerdo el número de la newsletter, pero ese gráfico es muy, muy significativo y muestra cómo subió y cómo en muchos países, como por ejemplo México y España, que estaban creo a la cabeza de la producción de estrenos, los que se mantienen no aparecen ahí, ha seguido en el tiempo y sigue hoy en día, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un indicador de, bueno, no sé si me he enrollado mucho con esta respuesta a vuestra pregunta. No, está genial. De cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando de algo más, como casi todas las tendencias al principio, amateur, muy nicho, muy vertical, a irse extendiendo y que ahora ya sea conocido en... Pues, de hecho, yo siempre digo que cuando en la televisión, en los programas estos de la noche que ponen el micrófono y hay 2 personas así sentadas, los late, cuando hacen chistes sobre podcast, cuando en una serie de Netflix van unos periodistas, bueno, unos podcasters, van a un pueblo de Irlanda perdido, que no me acuerdo cómo se llama el título, y le dicen, un podcast, otro podcast, madre mía, otro que viene a hacer un podcast. En un pub perdido de un pueblo de Irlanda, eso quiere decir que el podcast ya es conocido y es mainstream y estamos afortunadamente en ese momento, ¿no? Y ahora estamos en el flow de que hay demasiado. Ahora hay demasiado. Claro, podcast. Exactamente, pero no demasiados libros. O sea, no hay demasiados libros. No hay demasiados libros, demasiadas películas. Ni demasiadas películas, ni por supuesto hay mucha música. No, solamente hay muchos podcasts, nada más. Sí. Yo creo que esa piquiña es como que venga,
hoy, por ejemplo, este fin de semana estaba hablando con los tíos de mi hijo, que uno de ellos me dice, ve todos los libros que tiene el nene y me dice, es que nunca hay suficientes libros. Y yo, ¿verdad? Nunca hay suficientes libros. Yo estoy de acuerdo, pues nunca hay suficientes podcasts. Siempre vas a encontrar algo adicional. No, y totalmente de acuerdo, porque un libro es un objeto también, pero vamos, es un hecho creativo, un acto creativo que se hace, se termina, se publica, luego ya se actualiza y tal, pero más o menos ahí queda. Pero un podcast, claro, requiere mantenerlo, es decir, salvo que sea un especial o como una miniserie, pues digamos un documental es distinto, pero normalmente requiere un esfuerzo. Y claro, eso hace que haya mucha natalidad de podcast, pero también hay mucha mortalidad infantil, que es otro tema que también hay que hablar del Sí. podcast, es decir, como hay muchos que desaparecen, pues sigue habiendo hueco para nuevos que llegan. Por lo tanto, también yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, que hay millones de podcasts, pero también con datos de Listen Notes, pues decían que a lo mejor eran pues, 8, 7, no me acuerdo exactamente las cifras, que no superaban los 3, 4 episodios. Por lo tanto, sigue habiendo mucho hueco para hacer cosas interesantes, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay espacio y precisamente tiene ese poder que tiene un libro, ¿no? O sea, que te puede posicionar tanto como te posiciona un libro. Así es que es una buena técnica. Yo diría que incluso más, porque también si sabes utilizar, que hoy en día, lo decíamos, es inevitable pues el uso de redes sociales, de cortos, de vídeos de formato corto y demás. Si sabes sacarle bien provecho a eso, bueno, de hecho ya sabéis que hay mucha gente que ya va a la última parte del proceso. Se hacen directamente el vídeo mirando así, como si estuvieran así de lado, como si les entrevistara a alguien para que parezca que ha salido un podcast. O sea, eso quiere decir que realmente funciona y te da esa posición o esa credibilidad, pero hombre, mejor si te documentas y haces un podcast de verdad y sabes de lo que hablas, y eso mucho mejor. Y de esa entrevista, ¿dónde está? Ay, es que no sé. No tengo acceso ahora mismo. Claro, no ha salido todavía. Yo siempre digo que en un reel, en un vídeo corto, todos podemos parecer inteligentes y decir cosas muy, muy interesantes. No, claro. Pero luego hay que defenderlo, en un rato, ¿no? Sí, definitivo. Y para eso es que vienen los podcasts y para eso es que también tenemos los podcasts que hablan de podcasting. Es para poder explayarnos un poco más y darle más carne al asunto, porque pues no nos vamos a cansar de hablarlo. Somos unos frikis que nos encanta hablar de esto que vamos a hacer. Bueno, yo creo que siempre con que haya una persona que escuche uno de esos metapodcasts, porque a veces siempre la crítica que nos hace, ya, pero si os escucháis entre vosotros, los hacéis vosotros, os escucháis entre vosotros, os invitáis entre vosotros, participáis y ya está, y no salís de ahí. Digo, hombre, yo creo que alguien habrá que, porque alguna gente me lo ha dicho, dice, oye, te escuché decir en un podcast que hablabas de tal, y eso me animó porque, bueno, pues para hacer tal, o para juntarme con alguien y hacer otra cosa, o para retomar lo que tenía parado, porque ahora ya le da otro enfoque, ¿no? Sí. Yo creo que bienvenidos sean, ¿no? Claro que sí. ¿Qué vamos a decir también, no? Ese es entonces como que el reto de hacer un podcast de podcast sobre podcasting o escribir un newsletter de podcast, como en tu caso, que estás escribiéndole a una audiencia. Lo más probable estás escribiéndole a alguien como tú, ¿verdad? Que lleva 20 años en esto y es consultor y tiene un montón de cosas, o es un dueño de agencia, lo que sea, pero también le estás escribiendo a esa muchacha que acaba de empezar y o sea, que se tiró un podcast o maybe hizo un trailer o tiene una idea. Entonces es como que esa línea entre tengo esta noticia, déjame explicarla de una manera de que el experto me entienda, pero la novata también me comprenda. O sea, es una línea bien específica y a veces pues uno se puede ir como que, ¿verdad? En la línea de bien específico y dar un montón de detalles y otra cosa y después como que espérate, tengo que simplificarlo, ¿no? Tengo que ponerlo de una manera más simple. Yo ya os digo que me dedico a esto, o sea, intento estar todo lo informado que puedo de este sector, pero cuando leo vuestro newsletter, en cada número siempre hay algo que no he visto, siempre hay alguna noticia que he visto la noticia, pero lo digo, anda, pues no se me había ocurrido a mí este enfoque, ¿no? Y yo espero que también pase con lo que hago yo, es decir, que muchas veces pues llegamos tarde, porque hay cosas que, claro, sobre todo que no puede estar uno todos los días haciendo newsletters. Yo la newsletter, claro, la hago una vez ojalá, pero... Claro, pero es que no me da la vida. Yo por eso admiro mucho los podcasts diarios y las newsletters diarias, porque es que a mí no me daría la vida. O sea, yo lo que intento es volcar lo que voy investigando a lo largo de esa semana, 2 semanas más o menos, y luego ya resumirlo y volcarlo. Pero no puedo avanzar, no puedo abarcar mucho más porque no me da la vida, literalmente. Pero
lo bueno es que siempre hay alguien que me dice, oye, pues este enfoque, eso, lo que me habéis preguntado, por ejemplo, del término, pues sé que he llegado tarde al debate, pero bueno, he intentado pues, aportar mi opinión de este tema. Pero es que justo cuando le di a enviar, ya había visto otra crónica de Estación Podcast que justo había publicado y digo, vaya, esta no la he incluido en la newsletter. Bueno, pues la voy a incluir también, ¿no? Y de esa forma yo creo que cumplimos esa función también de, bueno, pues de no solamente informar y mantenernos al día, sino también, sobre todo, para mí es lo más interesante del podcast, es animar a otros a que lo hagan, ¿no? Y por eso os decía que vuestra newsletter me vino muy bien y, sobre todo, me complementó una parte que se me quedaba como más que no tenía tan cubierta, que es Estados Unidos, América, Centroamérica, Sudamérica, y me faltaba un poco vuestra visión desde Puerto Rico hacia Estados Unidos, pero también al resto de América, que creo que complementáis muy bien esa visión global, ¿no? Bueno, pues de qué se está haciendo y qué os preocupa y qué leéis y qué cosas que a lo mejor pues no llegan a Europa, ¿no? Sí, claro, es porque sabemos, ¿verdad?, que hay newsletters grandes, enormes, que son diarias también. Está vía podcast, obviamente está PodNews, que es como que, ¿verdad?, la Biblia de todos nosotros. Pero como, y esas pues sí tratan de recoger todo lo que pasa en el mundo. Pero sí es bueno, como tú mencionas también, tener como que un enfoque más en el área, ¿no? O sea, como digo, sí, más aquí local. en el área, Sí. más local, más de Latinoamérica. Ahora mismo también está Eurowaves, que es de Andrea Koskay, que es en inglés, pero es específicamente para Europa, pero ella trata mucho a Europa un poquito más occidental, ¿no? O sea, porque ella es de Rumania, como que trata de esos podcasts, de esos países más pequeñitos en Europa, que uno no piensa, ¿verdad? Cuando se habla en podcasts en grandes, pues uno piensa pues, en España, en Inglaterra, Alemania quizás, pero tú no piensas exactamente qué está pasando en Bielorrusia sobre el podcast, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que qué está pasando en esas áreas por allá. Y pues ella pues está como que con ese enfoque. Y además el idioma. Además, lo que has dicho del idioma, porque en muchos países, claro, en Europa, como hay mogollón de idiomas, claro. Pues claro, los que tienen versión en inglés o puede estar, pues más o menos, pero yo hay muchas cosas que intento escuchar y claro, es que no me entero de nada. O sea, puedo tener la referencia sonora de cómo lo hacen, pero no sabes exactamente de qué están hablando, aunque tengas una buena descripción y demás, por eso, por las limitaciones que tienen los idiomas. Y por eso es interesante también en inglés que se hable de otras de Europa. Y también lo que decías, PodNews es sin duda una de las fuentes de referencia, pero siempre, y está claro, o sea, aunque él está en Australia, si no me equivoco, está muy centrado en el mercado anglosajón y Estados Unidos. Son dos áreas. Y por eso también es verdad que están ampliando ahora mucho con Asia y están fijándose mucho también en Asia, pero lógicamente de lo que pasa en España, por ejemplo, o en América, en otros sitios, pues de vez en cuando sale alguna noticia, pero no es el foco. Por eso yo creo que complementan muy bien y por eso fue tan importante la labor que hizo Melvin con Vía Podcast, ¿no? De aportarnos esa parte hispana en Estados Unidos y también con una visión también del resto de cosas que se hacían en español, ¿no? Claro. Sí. Tu newsletter se llama Comunicando Audio. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo ya? Es que en los nombres no soy muy original. O sea, empecé con el podcast que se llamaba Comunicando Podcast. Luego fui a hacer, digo, bueno, pero es que no solo hago podcast, hago otras cosas. Digo, bueno, pero ¿qué tiene en común? El audio, vale. Y antes de empezar con la productora y con la agencia a darle forma, primero se me ocurrió la newsletter. Digo, ¿y cómo la llamo? Digo, bueno, pues Comunicando Audio. Así ya tengo el nombre. Entonces, por eso se llama Comunicando Audio, más que nada, ¿no? Bueno, aparte también que me dedico a comunicar y a hablar sobre audio, pero sobre todo sobre podcast, ¿no? Y no sé cuál era la pregunta, pero creo que era el objetivo, más o menos. No, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? Pero sí, también nos puedes hablar del objetivo. Pues desde el 2020, si no me... Bueno, la tenía al principio... Aquí hay que contarlo todo. Venimos aquí a contar las cosas como son y a no dejar nada en el tintero. La idea original del podcast fue cuando leí en su momento que es que ¿cómo ibas a tener un podcast si no tenías una newsletter que lo acompañara? Y yo decía, hombre, pero si se pueden suscribir, ¿para qué hace falta otra cosa para suscribirse? Bueno, pero es que la gente a lo mejor lee la noticia, el resumen, la newsletter y luego ya pues se suscriben al podcast. Bueno, pues vale, vamos a hacer una. Y me registré en MailChimp, empecé y tal. 16, 17, no me acuerdo muy bien cuándo lo empecé. Pero claro, publicaba los episodios, no le daba mucho tal, tenía pocos suscriptores, lo tuve ahí un poquito parado. Y hasta que luego, con el boom sobre todo de Substack, hay que reconocerlo, me animé a decir, oye, esa newsletter que tenía yo por ahí, vamos a darle otra vuelta, ¿no? No sé si fue el 19, 20 más o menos, ¿no? Creo que era por ahí.
justo un poco antes de la pandemia, un torno por ahí más o menos fue. Ujú. Es que todo es PM o AM, antes de la pandemia, o PP, antes de la pandemia, o AP. Es un poco, ¿no? Entonces, animado por ese aluvión de newsletters en Substack, pues cogí, hice la migración de MailChimp a Substack y me animó muchísimo porque de repente, sin hacer nada, simplemente manteniendo la periodicidad, pero ya un poco más en serio, de cada 15 días, vi que aumentaban los suscriptores, porque pues el Substack yo creo que es de las cosas interesantes para podcasters y para newsletters. De hecho, también lo comentan en Good Tape, una revista de podcast de Estados Unidos, que es muy interesante ese binomio de newsletter y podcast, porque te permite llegar a otros lectores de newsletters que también al final atraes hacia lo que estás haciendo, y en nuestro caso hacia los podcasts, ¿no? Y por eso, bueno, pues digamos, esa confluencia de cosas hizo que dijera, oye, pues esto ahora de la newsletter, ahora parece que sí funciona, incluso ya tengo suscriptores de pago, pocos, no muchos, pero bueno, se van animando y te dan, pues no, pues ese empujoncito a seguir contando cosas cada 15 días para todo el mundo, y estoy ahora intentando cada semana, pues para los suscriptores de pago, pues para darle las gracias y que no se vayan, ¿no? De suscriptores de pago, ¿no? Y el objetivo es eso, lo que os decía, es decir, aprovechar todo lo que voy leyendo y todo lo que voy un poco para formarme yo, para documentarme y asesorar a mis clientes, pues reunirlo en algún sitio por si le puede ser útil pues para otra gente que esté haciendo también podcast o que quieran meterse en ello o que quieran un poco decir, bueno, pues a ver cómo está esto y enterarme un poco de lo que va, pero claro, con ese sesgo de los temas que a mí más me interesan, ¿no? Que es sobre todo crecimiento y monetización, que es un clásico también, pero que bueno, también hay que tratarlo. Aunque sea a veces un poco más aburrido, pero hay que tratarlo también. Sí. Oye, y nos encantaría que nos dijeras, me gustaría que nos dijeras la pregunta clásica de todas estas... Voy a beber agua, que esto Venga, beba agua, que la pregunta clásica que siempre hacemos aquí cuando hablamos con alguien es, ¿qué es para ti un podcast? La tortilla de patata... No voy a hablar de la tortilla de patata, si soy de Puerto Rico. Con cebolla, pues perdón. El podcast, vale. Con cebolla, sin duda, y el podcast para mí es algo que funciona, que ya no sé, no sé que no es muy original la respuesta, pero para mí es que era eso. Algo que funciona por sí mismo solamente en audio, cuando no había otras cosas o cuando no era tan importante el vídeo, pero yo creo que lo sigue siendo ahora. Si además se le pueden poner otras capas, perfecto, pero ese ingrediente esencial tiene que estar ahí. Y si me permitís añadir otra coletilla, que no se emita, o sea, que no sea solamente un programa de radio tal y como se emite en radio y que se guarde en podcast. No por nada, sino simplemente porque creo que tiene un espacio propio y que además, mira, ahí vienen ya a detenerme por decir que el vídeo no... El vídeo no hay que llegó la policía. Espero que sea una ambulancia. Si es una ambulancia, es una ambulancia, soy yo. Entonces no pasa nada. Entonces tranquilos. Pero sobre todo eso, que sea el audio, o sea, que el sonido sea lo importante y lo que añadía, pero ya aquí estoy como añadiendo capas a la descripción, es que te permitía también suscribirte, ¿no? Entonces, resumiendo, para mí es algo que funciona solo como audio, que no se emite en una emisora de radio y que te permite suscribirte, que esa es la gracia, porque si no sería pues radio a la carta o sería otro formato de comunicación. Esa es para mí la esencia del podcast. Y si puede ser que sean cosas que no se escuchan normalmente pues en una emisora de radio, en un medio de comunicación o en otra forma de comunicación, que sea algo pues más, pues eso, más nicho, más íntimo, más, bueno, más podcast, en definitiva. Que crea más conexión, claro, más podcast, eso mismo, sí. Pues muchas gracias, esa nos interesa, nos gusta, y la tortilla de patatas también, con cebolla y mojadita un poquito, no sea muy seca, porque si no... Vale. Y con una cañita al lado y ya estamos. Perfecto. O un tinto de verano, que ahora ya estamos en... un tinto de verano, por favor. Ahora en verano ya, que hace ya bueno, pues claro. Yo creo que también es buena, pero una cervecita, perfecto para... Sí, eso tiene que estar ahí. ¿Y tú, Julio? La tortilla, me refiero. Tengo que decir que no soy muy fan. ¿No es fan? Bueno, señores, hasta luego, cierro. Hasta pronto, apague y vámonos. No, es por o sea, un pedacito, quizás sí con cebolla puede ser bien, exacto. Definitivamente con una Maú, una estrella Damm sería bueno también. Ajá. Pero o sea, un pedacito, ¿verdad? Como no puedo hacer eso completa. Mi esposa sí, mi esposa puede estar ahí con ustedes y se la completa. Le encanta. Es que es la estrella del tapeo. ¿Tú sabes lo que es que yo he ido a bares de tapas supuestamente aquí en Carolina del Norte?
y busco una tortilla y yo como que, pero si tienes tapa, como que no tienes una tortilla de patatas. O sea, hello, ¿qué pasó aquí? Que quizás sé que suena a lo mejor muy español lo que cuando he dicho lo de la tortilla de patatas, pero que es como una broma recurrente que se hace mucho en entrevistas y en tal, y por eso lo he soltado. Y luego me he dado cuenta y digo, a lo mejor estoy aquí saliendo un poco de tal. Pero bueno, ya que ha salido... Coló. Pero otro momento reel, ahí tenéis otro pedazo de reel, es cuando has dicho que vas a buscar un bar de tapas a pedir tortilla en Carolina del Norte. Yo ahí veo un reel, o algo. Sí, no, lo juro, me llevaron a uno. Me dijeron, es un bar de tapas. Y yo, en Carolina del Norte, venga, ok. Vamos a ver de qué se trata. Y llego y voy buscando, yo, pero ¿dónde está la tortilla? Si es un bar de tapas, ¿dónde está la tortilla? No hay tortilla. Dijiste, déjame una sartén ahora mismo que la hago déjame yo. explicarte, ven acá, te explico. Yo no soy española, pero te explico. Pero yo, exactamente. Pues nada, aclarado audiencia, ya sabéis, si vais a Carolina del Norte y hay un bar de tapas, no tienen tortilla. No, sí. Increíble. Y se encuentra uno que le diga a Mayra que necesita esta boca. Por favor. Exactamente. Que miren, que sigan sus consejos en Google Business o Yelp o lo que sea y que puedan ahí seguir donde realmente hay una buena. Quiero un lugar donde haya tortilla de patata buena. Venga. José, pero muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Te agradecemos un montón que nos des tu tiempo. ¿Dónde la gente te consigue? ¿Dónde es el mejor lugar para conectar contigo? Oye, yo encantado. Estoy aquí porque me habéis invitado, por lo tanto, gracias por invitarme. Yo ya os digo que me hace ilusión por eso, porque somos fuentes, o sea, sois mi fuente informativa y de estar al día, de newsletter y de podcast. Y si alguien quiere contactar conmigo, pues que ponga mi nombre, joseantoniogelado.com, esa es mi página web, y mi agencia y mi productora es comunicandoaudio.com. Súper, pues ya lo saben. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y pues nos seguimos hablando y comunicando podcast. Encantado y nada, ya sabéis si hay algún otro evento, hay alguna otra cosa que queréis, nada, hablamos cuando queráis y por supuesto también os tomo la palabra, aunque no me la habéis dado, pero yo me la tomo para invitaros a algún podcast, pues donde hay algún evento, donde hay alguna cosa que os quede cerca y que vayáis o que asistáis, cerca o lejos, que se hable de podcast, pues encantado también de saber que se cuece por ahí. Nosotros encantados de acompañar y unirnos en la conversación porque la verdad que, como decíamos, somos unos frikis de esto, nos encanta. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Venga, muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros.